A ver, banda, ¿pensaban que la Revolución Mexicana fue nomás cosa de bigotones con sombrero y carabina? Pues no. Como todo gran cataclismo social, como toda revuelta que de verdad sacude los cimientos, la nuestra jaló miradas, despertó pasiones y atrajo a personajes de lo más variopinto, incluso desde más allá de nuestras fronteras. Y hoy vamos a hablar de uno de esos, un tipo que quizá no le suene tanto como Villa o Zapata, pero que anduvo metido en el meollo del asunto agrario, un colombiano llamado Julio Cuadros Caldas. Sí, escucharon bien, un colombiano. ¿Qué carajos hacía un colombiano metido hasta el cuello en el desmadre agrario mexicano a principios del siglo XX? Bueno, pues resulta que la Revolución Mexicana no fue solo un evento local. Fue un faro, un imán para muchos en América Latina que veían en México un espejo de sus propias luchas, de sus propias miserias y esperanzas. Las condiciones de explotación, la concentración de la tierra, la precariedad de las clases populares. Eso, mis estimados, no conocía fronteras. Era la misma gata revolcada en casi todo el continente. Y en ese caldo de cultivo aparece este personaje, Julio Cuadros Caldas, un agrarista. ¿Y qué es un agrarista en este contexto? No es solo alguien que sabe de cosechas, no. Es un ideólogo, un activista, alguien que entiende que la bronca fundamental, la madre de todas las batallas en países como los nuestros, era y sigue siendo en buena medida la cuestión de la tierra. ¿Quién la posee? ¿Quién la trabaja? ¿Quién se beneficia de ella? Cuadros Caldas, entonces, no vino a México de turista exótico. Se sumergió en el debate, en la lucha. Se vinculó, como era de esperarse, con los movimientos campesinos, con esas ligas de comunidades agrarias que intentaban organizar al campesinado, darle voz, o al menos la ilusión de una, frente a los caciques, los terratenientes y un estado que apenas se estaba reconfigurando a punta de fregadazos. Imaginen la escena. Un intelectual colombiano, probablemente con otro acento, con otras referencias culturales inmediatas, pero compartiendo la misma indignación fundamental, discutiendo estrategias, quizá redactando manifiestos, hablando con campesinos en Veracruz, en Puebla, en donde la lucha agraria era más encarnizada. Porque el texto que tenemos de base menciona esas conexiones, esas redes que se tejían entre intelectuales y organizaciones de base. Este tipo, Cuadros Caldas, forma parte de esa fascinante internacionalización de las ideas revolucionarias. Así como hubo europeos anarquistas o socialistas rondando por ahí, también hubo latinoamericanos que vieron en México un laboratorio, una posibilidad. Y el agrarismo, esa bandera de tierra y libertad, aunque con Zapata como su máximo exponente local, resonaba profundamente en otras geografías. Era la promesa de romper con estructuras coloniales o decimonónicas de propiedad que ahogaban a la mayoría. Ahora bien, la historia oficial, ya saben, esa que nos recetan en la escuela, tiende a barrer bajo la alfombra a los personajes incómodos, a las influencias externas, a las complejidades ideológicas que no encajan bien en el bronce de los héroes nacionales. Por eso es interesante rescatar figuras como la de Cuadros Caldas. Nos recuerdan que la revolución fue un proceso mucho más poroso, más conectado con el mundo y con las corrientes de pensamiento globales de lo que a veces nos quieren hacer creer. ¿Cuál fue el impacto real de Cuadros Caldas? ¿Cuánta influencia tuvo? Difícil medirlo con exactitud. Probablemente fue uno más de los muchos que aportaron su grano de arena intelectual, su fervor ideológico a esa marea de cambio. Quizás sus ideas se mezclaron con las de otros, se diluyeron en los programas de las ligas, inspiraron a algunos líderes locales. No estamos hablando de un Madero o un Carranza, claro está, pero su presencia misma es significativa.
Es un testigo y un actor de cómo las ideas sobre la justicia social, sobre la reforma agraria, viajaban y se adaptaban en un continente en ebullición, y nos deja pensando. ¿Cuántos otros cuadros Caldas hubo? ¿Cuántos extranjeros, cuántos latinoamericanos vinieron a México a sumarse, a observar, a aprender, a influir en ese torbellino? ¿Y cómo esa experiencia mexicana influyó de vuelta en sus países de origen? Porque esto era una vía de doble sentido. La figura de este agrarista colombiano nos obliga a mirar la Revolución Mexicana con otros ojos, menos nacionalistas quizá, y más como parte de un fenómeno continental, de una era de cuestionamientos profundos al orden establecido. Un colombiano pensando y actuando sobre el campo mexicano nos dice mucho sobre la universalidad de ciertas luchas, así que la próxima vez que piensen en la revolución, no se queden solo con los nombres de siempre. Recuerden que fue un crisol donde se fundieron muchas historias, muchas voces, incluso algunas llegadas de lejos, como la de Julio Cuadros Caldas, el agrarista colombiano que anduvo por acá, metido en la bronca de la tierra. Piénsenlo. Soy Salmón. Ahí nos vemos.